controlando así sus resultados. Síntesis de los temas abordados hasta el momento. 1. La sociología puede definirse como el estudio sistemático de las sociedades humanas, prestando una especial atención a los modernos sistemas industrializados. 2. La sociología se concibió como un intento de entender los trascendentales cambios ocurridos en las sociedades humanas en los 2 o 3 últimos siglos. Estos cambios no solo se han producido a gran escala, sino que también han tenido lugar en los ámbitos más íntimos y personales de la vida de las personas. La insistencia en el amor romántico como base del matrimonio es un ejemplo de ello. 3. En la investigación sociológica es importante distinguir entre los resultados deseados y no deseados de la acción humana. 4. La práctica de la sociología supone la capacidad de pensar de forma imaginativa y de distanciarse de ideas preconcebidas sobre las relaciones sociales. 5. Entre los fundadores clásicos de la sociología hay 4 figuras especialmente importantes: Auguste Comte, Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber. Comte y Marx, que escribían a mediados del siglo XIX, plantearon algunos de los temas fundamentales de la disciplina, que fueron desarrollados más tarde por Durkheim y Weber. Dichos temas se refieren a la naturaleza de la sociología y a las consecuencias del desarrollo de las sociedades modernas en el mundo social. 6. Según sus fundadores, la sociología es una ciencia porque conlleva métodos de investigación sistemática y la evaluación de teorías a la luz de los datos y de un argumento lógico. Sin embargo, no puede seguir directamente el patrón de las ciencias naturales, ya que existen diferencias fundamentales entre el estudio del comportamiento humano y el de la naturaleza. 7. La sociología es un objeto de estudio con importantes consecuencias prácticas. Puede contribuir a la crítica y a la reforma práctica de la sociedad de diversas maneras. En primer lugar, una mejor comprensión de un determinado conjunto de circunstancias sociales suele darnos más posibilidades para controlarlas. En segundo lugar, la sociología proporciona los medios para aumentar nuestra sensibilidad cultural, haciendo que las políticas se basen en la conciencia de la diversidad cultural. En tercer lugar, podemos investigar las consecuencias, deseadas y no deseadas, de la implantación de políticas concretas. Finalmente, y puede que esto sea lo más importante, la sociología proporciona autoconocimiento, ofreciendo a los grupos y a los individuos más oportunidades de alterar las condiciones de su propia vida. Métodos de investigación. Trabajo de campo, observación participante. En el trabajo de campo u observación participante, ambos términos se suelen utilizar indistintamente. El investigador vive con un grupo o comunidad y puede incluso tomar parte en alguna de sus actividades. Al realizar un trabajo de campo, el investigador no puede limitarse a estar presente en una comunidad, sino que debe explicar y justificar su presencia a los miembros de la misma. Debe ganarse la confianza y la cooperación de la comunidad o grupo, y mantenerla durante un cierto periodo de tiempo si quiere conseguir unos resultados óptimos. Durante mucho tiempo lo normal fue que las investigaciones basadas en la observación participante prescindieran de información sobre los riesgos y problemas a los que hay que hacer frente, pero las memorias y diarios, publicados recientemente, de distintos investigadores que han utilizado esta técnica han hecho importantes revelaciones al respecto. Con frecuencia se enfrentan a la soledad, no es fácil encajar en una comunidad o contexto social al que no se pertenece. El investigador puede sentirse frustrado cuando los miembros del grupo no hablan con franqueza sobre ellos mismos. Las preguntas directas se aceptan sin problemas en determinados contextos, pero en otros quizá la única respuesta sea el silencio más absoluto. Ciertos tipos de trabajo de campo pueden resultar incluso peligrosos físicamente. Por ejemplo, un investigador que estudia a una banda de delincuentes puede ser visto como espía de la policía o puede verse implicado sin darse cuenta en peleas con grupos rivales. Ventajas y limitaciones del trabajo de campo. El trabajo de campo, cuando concluye con éxito, proporciona una información sobre la vida social mucho más rica que la mayoría de los restantes métodos de investigación. Una vez que sabemos cómo se ven las cosas desde dentro de un determinado grupo, es probable que alcancemos una comprensión más profunda de por qué determinadas personas actúan de una manera dada. El trabajo de campo también proporciona al investigador más flexibilidad que otros métodos, ya que puede adaptarse a circunstancias nuevas o inesperadas y aprovechar las oportunidades que pudieran surgir durante el estudio.
Con un trabajo de campo es más posible obtener resultados inesperados que con la mayoría de los restantes métodos, pues el investigador puede encontrarse con la sorpresa de que las ideas preconcebidas que tenía sobre un determinado grupo eran totalmente erróneas. El trabajo de campo también tiene sus limitaciones, solamente pueden estudiarse grupos o comunidades relativamente pequeños y casi todo depende de la habilidad del investigador para ganarse la confianza de los individuos que quiere estudiar. Sin esta capacidad es muy improbable que la investigación pueda salir adelante. También puede ocurrir lo contrario, es decir, que el investigador se identifique tanto con un grupo que al convertirse casi en un miembro del mismo, pierda la perspectiva que tiene un observador del exterior. Encuestas. La interpretación de los estudios de campo conlleva normalmente problemas de generalización. Al estar analizando solo a un pequeño grupo de personas no podemos estar seguros de que lo que sucede en un determinado contexto pueda aplicarse a otras situaciones o, incluso, de que dos investigadores diferentes hubieran llegado a las mismas conclusiones al estudiar al mismo grupo. Este suele ser un problema menor en las investigaciones con encuestas, en las que los cuestionarios o bien se envían por correo o bien se pasan directamente en una entrevista a un grupo de personas seleccionado, que, a veces puede estar compuesto por miles de personas. El trabajo de campo es más apropiado para estudios en profundidad de la vida social en sectores muy concretos, mientras que las encuestas suelen dar una información menos detallada, aunque ésta sí puede aplicarse a un área extensa. Cuestionarios cerrados y abiertos. En las encuestas se emplean dos tipos de cuestionarios. Unos constan de series de preguntas cerradas, para las cuales existe un número fijo de respuestas, como, por ejemplo, si barra diagonal no sabe no contesta, o muy probable barra diagonal poco probable barra diagonal muy improbable. Este tipo de encuestas tiene la ventaja de que sus respuestas son fáciles de comparar y tabular, ya que existe un reducido número de categorías. Por otro lado, considerando el hecho de que no dan cabida a sutilezas de opinión o de expresión verbal, la información que proporcionan tiene un alcance restringido. También existen cuestionarios abiertos, que ofrecen a aquellos que responden la oportunidad de expresar sus ideas con sus propias palabras, no se ven limitados a marcar respuestas predeterminadas. Los cuestionarios abiertos suelen proporcionar más información que los cerrados, ya que el investigador puede profundizar en las respuestas con el fin de indagar en lo que piensa el encuestado. Por otro lado, la ausencia de respuestas cerradas conlleva una mayor dificultad a la hora de establecer comparaciones mediante métodos estadísticos. Las preguntas de un cuestionario suelen elaborarse de forma que un equipo de entrevistadores pueda plantearlas según un orden preestablecido y registrarlas con el mismo criterio. Todas las preguntas deben ser fácilmente comprensibles, tanto para el entrevistador como para el entrevistado. En las grandes encuestas nacionales que los organismos del gobierno y los gabinetes de investigación realizan regularmente, las entrevistas se llevan a cabo prácticamente a la vez en todo el país. Los que las realizan y los que analizan los resultados no podrían realizar su trabajo con eficiencia si tuvieran que estar constantemente consultándose unos con otros para evitar posibles ambigüedades en las preguntas o en las respuestas. Los cuestionarios también deben estar cuidadosamente diseñados en función de las características de los entrevistados. ¿Captarán lo que el investigador tiene en mente al formular una determinada pregunta? ¿Tienen suficiente información para que su respuesta sea válida? Contestarán. Las premisas del cuestionario pueden resultarles poco familiares a los entrevistados. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es su situación marital?, quizás sea desconcertante para algunas personas y sería mejor preguntar, ¿está usted soltero, casado o divorciado? La mayor parte de las encuestas van precedidas de estudios piloto, cuya intención es dilucidar los problemas que el investigador no prevé. Un estudio piloto es un ensayo en el que un reducido número de personas responde a un cuestionario. De este modo, pueden evitarse las dificultades que surjan antes de comenzar la encuesta real. Muestreo. Los sociólogos se interesan con frecuencia por las características de grandes grupos de individuos, por ejemplo, las actitudes políticas del conjunto de la población británica. Sería imposible estudiar a todas esas personas directamente, por lo que en dichas situaciones el investigador se concentra en una pequeña proporción del grupo total, es decir, en una muestra. Por regla general, se puede confiar en que los resultados que se derivan de la encuesta realizada a una muestra de una determinada población, siempre que se haya elegido adecuadamente, pueden generalizarse a la población total. Por ejemplo, los estudios de solo 2.000 o 3.000 votantes pueden indicar de forma bastante precisa las actitudes e intención de voto del conjunto de la población. Pero, para lograr dicha precisión, una muestra debe ser representativa,
el grupo de individuos estudiado debe ser típico dentro de la población en su totalidad. El muestreo es más complejo de lo que pueda parecer y los estadísticos han elaborado varias reglas para dar el tamaño y la naturaleza adecuados a las muestras. Un procedimiento particularmente importante para asegurarse de que el grupo elegido es representativo es el muestreo aleatorio, que consiste en elegir una muestra en la que cada miembro de la población en cuestión tenga las mismas posibilidades de estar incluido. La forma más sofisticada de obtener una muestra de este tipo es adjudicar un número a cada miembro de la población y utilizar después un ordenador que genere una lista aleatoria de la que se deriva la muestra, por ejemplo, eligiendo al azar un número de cada 10 en una serie. Ejemplo, el pueblo elige. Uno de los más famosos ejemplos de los primeros estudios con encuestas fue El pueblo elige, un trabajo realizado hace alrededor de medio siglo por Paul Lazarsfeld y una serie de colaboradores, Lazarsfeld y otros, 1948. El estudio, que investigaba las intenciones de voto de los residentes del condado de Erie, en Ohio, Estados Unidos, durante la campaña para las elecciones presidenciales de 1940, fue pionero de varias de las principales técnicas de encuesta que se han venido empleando hasta hoy. Con la intención de indagar con más profundidad de lo que lo haría un simple cuestionario, los investigadores plantearon sus preguntas a cada miembro de una muestra de votantes en 7 ocasiones distintas. El objetivo era detectar los cambios en la intención de voto y entender por qué se producían. La investigación arrancó con una serie de hipótesis concretas en perspectiva. Una sostenía que las relaciones y los acontecimientos próximos a los votantes de una comunidad influyen en su intención de voto en mayor grado que los lejanos asuntos internacionales, y los resultados globales lo confirmaron. Los investigadores desarrollaron elaboradas técnicas de medición para el análisis de las actitudes políticas, sin embargo, su trabajo también hizo aportaciones considerables al pensamiento teórico. Entre los conceptos que ayudaron a introducir estaban el de líderes de opinión y el de flujo bifásico de la comunicación. El estudio demostraba que ciertos individuos, los líderes de opinión, tienden a conformar las opiniones políticas de los que les rodean. Las ideas de las personas no se construyen de una forma directa sino mediante un proceso en 2 fases. En la primera, los líderes de opinión reaccionan ante los acontecimientos políticos y, en la segunda, influyen en los demás, conocidos, amistades o colegas. Ventajas y desventajas de los estudios con encuestas. Las encuestas continúan utilizándose bastante en la investigación sociológica por diversas razones. Las respuestas a los cuestionarios pueden cuantificarse y analizarse con mayor facilidad que el material generado por la mayoría de los restantes métodos de investigación. Se puede estudiar de esta forma a un número grande de personas y, si se dispone de medios suficientes, los investigadores pueden recabar la ayuda de un gabinete especializado en sondeos para recoger las respuestas. Sin embargo, muchos sociólogos critican las encuestas y sostienen que el hecho de que su cuantificación sea fácil concede a unos resultados cuya veracidad puede ser cuestionable, dada la naturaleza relativamente superficial de las respuestas de la mayor parte de los cuestionarios, una apariencia de precisión. La cifra de cuestionarios sin responder suele ser elevada, especialmente cuando estos se envían y devuelven por correo. No es infrecuente que se publiquen estudios basados en resultados obtenidos de poco más de la mitad de los componentes de una muestra, aunque normalmente se realiza un esfuerzo para ponerse en contacto de nuevo con los que no responden o para sustituirlos por otros. Se sabe muy poco de los que deciden no responder o de los que no acceden a ser entrevistados. Experimentos. Un experimento puede definirse como un intento de comprobar una hipótesis bajo condiciones supervisadas de cerca por un investigador. Los experimentos se emplean mucho en las ciencias naturales porque tienen más ventajas que otros procedimientos. En un experimento, el investigador controla directamente las circunstancias que estudia. En comparación con las ciencias naturales, el margen para la experimentación en sociología es bastante reducido. Solo los grupos pequeños de individuos resultan manejables en un laboratorio. En tales experimentos, la gente sabe que está siendo estudiada y puede comportarse de forma poco natural. No obstante, los métodos experimentales pueden resultar útiles para la sociología en determinadas ocasiones. Un ejemplo es el ingenioso experimento llevado a cabo por Philip Zimbardo, quien montó una cárcel simulada en la que introdujo a estudiantes voluntarios para representar el papel de guardias y prisioneros, Zimbardo, 1972.
Su objetivo era observar hasta qué punto el desempeñar esos papeles podía transformar las actitudes y comportamientos. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Los que hacían de guardias asumieron rápidamente una actitud autoritaria, mostrando verdadera hostilidad hacia los prisioneros. Comenzaron a darles todo tipo de órdenes, a pasarse verbalmente con ellos y a intimidarles. Los otros, por el contrario, mostraban una mezcla de apatía y rebeldía que a veces se ha observado en presos reales. Las consecuencias fueron tan extremas y el nivel de tensión tan alto que hubo que dejar el experimento en sus primeras fases. Sin embargo, los resultados no dejaron de ser importantes. La conclusión de Zimbardo fue que el comportamiento en las cárceles está más influido por la naturaleza de la situación carcelaria que por las características individuales de los implicados. Historias de vida. Al contrario que los experimentos, las historias de vida pertenecen por completo a la sociología y al resto de las ciencias sociales, no tienen lugar en las naturales. Se componen del material biográfico que se recoge sobre ciertos individuos y que, normalmente, ellos mismos relatan. Lo normal es que ningún otro método de investigación nos proporcione tantos detalles sobre la evolución de las creencias y actitudes de una persona a lo largo del tiempo. Los estudios que utilizan estas fuentes no suelen basarse únicamente en los recuerdos de la persona, y lo normal es que empleen cartas, informes de la época o descripciones de periódicos para ampliar la información que da el individuo y comprobar su validez. Los sociólogos no se ponen de acuerdo sobre el valor de las historias de vida. Algunos consideran que son poco fiables y que, por tanto, la información puede no ser útil, sin embargo otros creen que este método proporciona una profundidad que muy pocos métodos de investigación pueden igualar. El análisis histórico. Con frecuencia, un punto de vista histórico es esencial para la investigación sociológica, ya que se suele necesitar una perspectiva temporal que dé sentido al material recogido sobre un determinado problema. Con frecuencia, los sociólogos quieren estudiar los acontecimientos del pasado directamente. Con algunos periodos esto es posible si hay todavía supervivientes, como en el caso del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La historia oral es un tipo de investigación que consiste en entrevistas en las que se pregunta por acontecimientos presenciados en el pasado. Evidentemente, este tipo de investigación solo puede retrotraerse, como máximo, unos 60 o 70 años. Para la investigación histórica de un periodo anterior, los sociólogos dependen de otros documentos escritos, que suelen estar en las colecciones especiales de las bibliotecas o archivos nacionales. Un interesante ejemplo de investigación documental en un contexto histórico es el estudio del sociólogo Anthony Asiwers sobre la guerra de trincheras durante la Primera Guerra Mundial, Asiwers, 1980. Este autor estaba interesado en analizar cómo era la vida de hombres que tenían que soportar constantes bombardeos, hacinados durante semanas. Utilizó diversas fuentes documentales, relatos de guerra oficiales sobre diferentes divisiones y batallones, publicaciones oficiales del momento, notas y archivos que mantenían de forma informal los soldados, y relatos personales de la experiencia bélica. Con esta variedad de fuentes Asiwers consiguió hacer una rica y detallada descripción de la vida en las trincheras. Descubrió que la mayoría de los soldados tenían sus propias ideas acerca de con qué frecuencia iban a combatir con el enemigo y que, a menudo, hacían caso omiso de las órdenes de sus superiores. Por ejemplo, el día de Navidad los soldados alemanes y los aliados suspendieron las hostilidades, e incluso llegaron a improvisar en cierto lugar un partido de fútbol. El estudio de la sociología. La imaginación sociológica nos permite darnos cuenta de que muchos acontecimientos que parecen preocupar únicamente al individuo en realidad tienen que ver con asuntos más generales. El divorcio, por ejemplo, puede resultar un proceso muy difícil para quien lo está pasando y constituirse en lo que Misch denomina un problema personal. Sin embargo, señala este autor, también puede ser un asunto público en una sociedad actual como la británica, donde más de un tercio de los matrimonios se separan durante sus primeros 10 años de existencia. Por poner otro ejemplo, el desempleo puede ser una tragedia individual para alguien que es despedido y no puede encontrar otro trabajo. Sin embargo, el problema rebasa el nivel de la desesperación personal cuando en una sociedad millones de personas están en esa misma situación, y es entonces cuando se convierte en un asunto público que tiene que ver con amplias tendencias sociales. Los comienzos de la sociología. Los seres humanos siempre hemos sentido curiosidad por las fuentes de nuestro propio comportamiento,